Buenos días. Vamos a continuar con la unidad 4 de determinantes. Hoy las propiedades. La primera de todas es simplemente que la determinante de una matriz es igual a la determinante de su transpuesta. Lo importante de esta propiedad es que significa que todo lo que veamos en adelante de propiedades de matrices se cumple para filas y también para columnas. La segunda propiedad habla sobre la aplicación de esta operación elemental que ya estudiamos, que es de intercambiar filas. Si a la matriz 1 intercambiamos filas por la I por la fila L, obtenemos otra matriz A2. Esta propiedad nos dice que la determinante de A1 es igual a la determinante de A2, pero con signo opuesto. Tiene una consecuencia. ¿Qué pasa si una matriz tiene dos filas iguales? Si aplicamos esta operación elemental de intercambiar filas, ¿sí?, podemos observar que la única forma que si intercambiamos esta fila por la otra, la matriz A2 resultante es exactamente igual, ya que el intercambio de filas a ser iguales no termina en nada. Por lo tanto, para que se cumpla como se tiene que cumplir, que la determinante de A1 sea igual a A2 pero signo opuesto, la única forma, el único resultado posible es que la determinante sea 0. Es decir, como ya vimos anteriormente en matrices, como lo vimos reducidas por filas, cuando una matriz tiene dos filas iguales, hay una dependencia lineal y por lo tanto su determinante es 0. ¿Sí? La propiedad número 3 podemos resumirla diciendo que se trata sobre la aplicación de la operación elemental que indica que a una fila de la matriz la multiplicamos por un escalar lambda. Entonces, la matriz A1, aplicando esta operación elemental, se convierte en la matriz A2. La determinante de esta matriz resultante es igual a la determinante de la matriz original, pero multiplicada por el escalar lambda. Es decir, dicho de otra manera, la determinante de la matriz original A1 va a ser igual a la determinante de la matriz A2, que es la resultante de aplicar esta operación elemental, dividiendo por el escalar a la que fue multiplicada toda la fila. También tenemos una consecuencia de esta propiedad, y es que si tenemos dos filas que son proporcionales, entonces la determinante es 0, lo cual tiene mucha lógica, ya que ya habíamos visto que cuando dos filas de una matriz son proporcionales, hay una dependencia lineal, y si hay una dependencia lineal, la determinante es 0. Acá podemos ver que la fila que es proporcional, la fila 2 proporcional a la primera, y el coeficiente de proporcionalidad sería un escalar lambda. Entonces podemos sacar a lambda de la determinante, y ¿qué vemos? Vemos que la matriz que hay dentro de esta determinante es una matriz con dos filas iguales. Por lo tanto, ya vimos que eso significa que la determinante es 0. Continuamos con la propiedad 4. Simplemente dice que si una fila de la matriz es nula, entonces la determinante es igual a 0. Y claro, sabemos que cuando la fila de una matriz es nula, hay una dependencia lineal, ¿sí? Bien, pasamos a la propiedad número 5. Habla de qué pasa cuando la línea de una matriz tiene como elementos polinomios. En este caso, en este pequeño ejemplo teórico, la primera línea tiene polinomios de dos términos. Pues bien, en estos casos se puede descomponer y decir que la determinante de A entonces es igual a la suma de dos determinantes, en donde sus filas en ambos casos son igual a las filas que no pertenecen, igual a la segunda y tercera fila, y la primera fila, que es en este caso la fila que tiene como elementos polinomios, descomponemos en términos. Los primeros términos para la primera determinante, los segundos términos para la segunda determinante. Esta propiedad, así tal cual como está, posiblemente no lo utilicen demasiado en el práctico, ¿sí? Sin embargo, es muy importante por la consecuencia.
La consecuencia de esta propiedad nos deja concluir cómo afecta la operación elemental IL, entre paréntesis lambda, es decir, esta operación elemental que se puede practicar sobre una matriz A1, en donde la fila I le sumamos la fila L previamente multiplicada por un escalar. Entonces obtenemos así la matriz A2. ¿Cómo afecta esta operación elemental en las determinantes de estas matrices? Vamos a poder deducir recordando esta propiedad. Como vemos, si esta fuera la matriz A1, fuera una 3×3, por ejemplo, y aplicamos esta operación elemental, en donde, por ejemplo, en este caso, a la fila 1 le sumamos la fila 2 previamente multiplicada por un escalar lambda, entonces la matriz A2 obtenida tendría estas características, en donde la primera fila sería un polinomio de dos términos. Por lo tanto, según lo visto, esto se puede descomponer como la sumatoria de dos determinantes, donde la segunda y tercera fila son exactamente igual para ambos, mientras que en la primera fila descomponemos los términos. Los primeros términos de cada elemento, de cada polinomio, en el primer determinante, y los segundos términos en la segunda. Ahora bien, en este caso particular, que este A2, matriz, proviene de esta operación elemental, vemos que la primera y la segunda fila son proporcionales. Y como sabemos, cuando dos filas de una matriz son proporcionales, la determinante es igual a 0. Entonces, finalmente me queda que la determinante de la matriz A2 es igual a la determinante de la matriz A1. Y esto es lo importante de todo este desarrollo, que en conclusión, la operación elemental en donde lo que hago es sumar a una fila a otra fila previamente multiplicada por un escalar, afecta a la matriz, pero no afecta a los determinantes. Las determinantes son exactamente iguales. Eso lo deben recordar. Luego continuamos con la propiedad 6, que habla de las matrices triangulares. Y simplemente dice que si tenemos una matriz triangular, calcular la determinante es muy fácil, es simplemente el producto de los elementos de la diagonal principal. La propiedad 7 habla de que la determinante de un producto de A por B es igual al producto de la determinante de A por la determinante de B. Y por último, se ha agregado este año en el apunte 2021 la unidad 8, la propiedad 8, en donde la determinante de A es igual a 1 sobre la determinante de la inversa de A, o de otra manera, la determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre la determinante de A. Bien, en clase, ¿qué vamos a ver además de estas propiedades que ya expliqué? Vamos a ver detenidamente un ejemplo de los métodos de triangulación. Para este método utilizamos la propiedad 2, 3, 5 y 6. Y bueno, veremos un ejemplo. Y también vamos a ver un ejemplito de cómo utilizar esta ecuación, que es otra forma de obtener la inversa de una matriz. Ya vimos una forma por medio de usando operaciones elementales y reduciendo por filas. Ese era un método para obtener la inversa de una matriz. Y ahora que sabemos obtener una determinante, existe otro método para obtener la inversa de una matriz, y es utilizando esta fórmula, donde utilizamos que la inversa de A va a ser igual a la matriz adjunta de A sobre la determinante de A. Lo veremos en clase, los espero.